Emma Lee, de 23 años, estaba atendiendo su cafetería a Taste of Heaven Expresso en el sur de Seattle en junio de 2024, cuando tuvo un altercado con un cliente problemático por un café de $22. La discusión se produjo durante unos 10 minutos, a pesar de los intentos de los presentes por calmar la situación. Lee luego contó a Fox 13 que el hombre era un cliente recurrente y que ya se había quejado antes sobre el precio de su pedido. Ella le dijo que nadie lo obligaba a ir a su café y que los precios estaban claramente indicados en el menú. Pero el hombre seguía actuando como si hubiera sido engañado o estafado. A medida que la disputa se intensificó, el hombre salió de su coche e intentó abrir la ventana del drive-thru de Lee. En un momento le dijo, «Nadie te va a extrañar», haciendo que Lee se sintiera amenazada. Luego le arrojó su bebida a la joven dueña, lo que provocó que Lee rompiera el parabrisas del hombre con un martillo. Cuando el cliente enfadado se negó a irse, Lee llamó a la policía, quienes determinaron que ella había actuado en defensa propia y no la arrestaron, mientras que el cliente fue detenido por un cargo menor de agresión. Número 17. Karma para conductor de Mercedes. En 2016, un youtuber llamado Marcus Xavier publicó un video de una cámara de tablero que mostraba a un conductor tocando la bocina a un Mercedes-Benz que se había detenido frente a su vehículo en una señal de ceda el paso. El conductor del Mercedes comenzó a avanzar. Luego frenó bruscamente, salió de su coche y le mostró el dedo medio al conductor detrás de él. Al regresar a su vehículo, accidentalmente se golpeó la cabeza con la puerta mientras el coche avanzaba, lo que provocó la risa del conductor tras él antes de que el conductor del Mercedes se fuera enojado. Número 16. Motociclista enojado recibe lo que merece. En un video que se volvió viral en junio de 2014, un hombre en una motocicleta se acercó a un sedán plateado en movimiento en Sao Paulo, Brasil. Este le dio una patada en un ataque de ira vial. Como era de esperarse, el motociclista perdió el control de su moto y cayó al suelo. Afortunadamente llevaba casco y se le pudo ver deslizándose por la carretera junto con la motocicleta antes de detenerse en el pavimento. El video fue subido a YouTube por un hombre llamado Antonio Borba, quien dijo que el coche plateado se había desviado hacia el carril derecho en la autopista Ayrton Senna, lo que provocó que el motociclista tuviera un ataque de rabia en medio del tráfico. Sabiendo que la situación probablemente iba a escalar, Borda sacó su teléfono y comenzó a grabar. Mencionó que la policía se involucró, pero que se quedó para ver cómo se desarrolló todo. Solo se puede esperar que el motociclista haya aprendido una lección sobre seguridad vial y los peligros asociados con la ira en la carretera. Número 15. Adolescentes problemáticos causan un accidente al huir. En junio de 2024, la casa de Nisha Anderson, una joven de Detroit, fue objeto de un acto de vandalismo por un grupo de adolescentes. Entre los responsables estaba la exnovia del hermano de Anderson, quien junto con otros cubrió la residencia con una mezcla de huevos, harina, agua y mezcla para pancakes Jiffy. Hablando con Fox 2 Detroit, Anderson explicó que la exnovia de su hermano estaba supuestamente molesta porque él había terminado su relación. Después de ensuciar la casa con la mezcla, los sospechosos huyeron en una SUV. Pero no llegaron muy lejos, ya que se pasaron una señal de alto y chocaron con otro vehículo. El otro conductor sufrió lesiones leves y los adolescentes intentaron huir a pie, pero nuevamente no llegaron muy lejos. La policía los capturó rápidamente y aunque no se presentaron cargos criminales, los responsables recibieron una multa y fueron enviados a casa con sus padres. Número 14. Robbie Robertson. Robbie Robertson, de 74 años, estaba viendo televisión en su casa en el condado de Bowie, Texas, el día de Año Nuevo de 2017, cuando un intruso enmascarado entró en la residencia y le apuntó con un arma. Sin dudarlo, la anciana agarró su pistola calibre .38 de una mesa cercana y apuntó al ladrón, quien salió corriendo en cuanto se dio cuenta de que la situación había cambiado. Robertson persiguió al hombre mientras disparaba varios tiros en su dirección, dejando su pared llena de agujeros de bala. No está claro si el intruso fue herido, pero huyó del lugar y logró evadir la captura. Durante una entrevista con la estación local KSLA, Robertson admitió abiertamente que intentó matar al sospechoso cuando disparó y dijo que reaccionaría de la misma manera en caso de otra invasión.
Esto estaba perfectamente bien para las autoridades porque en el estado de Texas las personas tienen derecho a defenderse, defender su familia y su propiedad con fuerza letal. Número 13. Martín González García y Ashalis Roldan Ocasio. Mientras respondían a una llamada al 911 en una residencia en Kissimmee, Florida, un día de diciembre de 2022, los diputados del condado de Polk encontraron a Martín González García, de 23 años, y Ashalis Roldan Ocasio, de 22 años, quienes eran buscados en relación con el robo de $140 en mercancía de una tienda Dollar General ese mismo día. Roldan Ocasio informó a las autoridades que había llamado al 911 para pedir ayuda para trasladar las pertenencias de su pareja fuera de la casa, donde había estado ocupando ilegalmente. También mencionó que ella, González García, planeaba pedir a la policía que los llevara al aeropuerto para volar a Nueva York por el fin de semana. Pero el único lugar al que los agentes estaban dispuestos a llevar a la pareja era a la cárcel local, donde fueron detenidos bajo sospecha de robo de una residencia. González García admitió haber robado varios pares de auriculares en Dollar General y fue acusado adicionalmente de robo y hurto. Número 12. Jeremy Mercier. En abril de 2023, trabajadores de un restaurante en Arbor Mine abrieron lo que pensaban que era un envío de tazas de café y descubrieron 31 libras de la droga mortal fentanilo. Los empleados llamaron a la policía y los oficiales se apostaron fuera del restaurante para ver si alguien venía a buscar el paquete, que tenía un valor estimado en la calle de $3 millones. Aproximadamente una hora después de la entrega de las drogas, un sospechoso identificado por las autoridades como Jeremy Mercier, de 41 años, apareció en el estacionamiento del restaurante en un aparente intento de recuperar la mercancía ilícita. Mercier, propietario de una tienda de motocicletas, no tenía ninguna conexión con el restaurante que justificara la entrega de un paquete allí, pero dentro del paquete la policía encontró una etiqueta de envío con su nombre. Los fiscales acusaron a Mercier de 2 cargos de tráfico agravado de drogas y uno de importación agravada de drogas. Todos los cargos son delitos graves y cada uno podría conllevar una pena de prisión de hasta 30 años en caso de condena. Mercier había cumplido previamente una pena de prisión por un cargo de distribución de cocaína que data de 2007. En el momento de su arresto más reciente estaba en libertad bajo fianza por un caso menor no relacionado. Tras su arresto pagó una fianza en efectivo de $115,000 y fue liberado en espera del resultado de su caso. Mientras esperaba el juicio por sus cargos estatales en febrero de 2024, Mercier fue arrestado por un cargo federal de distribución de metanfetamina. El nuevo cargo surgió después de que una fuente confidencial comprara 3 onzas de metanfetamina a Mercier mientras llevaba un dispositivo de grabación. Según las actualizaciones más recientes del caso, Mercier sigue bajo custodia federal mientras su caso avanza en el sistema judicial. Número 11. Artemio Sánchez Ortega. A finales de mayo de 2024, un hombre de Albuquerque fue visto caminando tranquilamente por una calle residencial con una lata de gasolina roja en la mano. Luego saltó la puerta de una residencia e intentó incendiarla, pero algo salió mal y terminó prendiéndose fuego a sí mismo. Identificado por la policía como Artemio Sánchez Ortega, de 46 años, el sospechoso estaba supuestamente intentando quemar la casa de su exnovia. Las imágenes de vigilancia mostraron al pirómano envuelto en llamas mientras escalaba de nuevo la puerta y tropezaba en su intento de escapar del incendio. Luego huyó del lugar a pie, aún en llamas. Sánchez Ortega escapó en una camioneta y, según las últimas actualizaciones disponibles, sigue prófugo. Según la policía, la exnovia del sospechoso dijo a los oficiales que Sánchez Ortega la llamó 3 veces antes de intentar quemar su casa. Afortunadamente, el incendio no causó daños significativos a los vehículos estacionados afuera, dejando la casa en gran parte intacta. Número 10. Brandon Klimper y Savannah King. Una pareja acababa de terminar de robar un Walmart en Woodland, California en marzo de 2021 cuando su coche se averió al cruzar la calle desde la tienda. Según las autoridades, Brandon Klimper, de 30 años, y Savannah King, de 20 años, intentaban huir rápidamente después de salir de la tienda con un carrito lleno de mercancía no pagada. Los empleados vieron a la pareja huyendo por una salida de emergencia y llamaron al 911. Cuando el coche de la pareja se averió, la policía ya estaba en camino al lugar.
Mientras tanto, un buen samaritano, sin saberlo, ayudó a Klimper y King a empujar el vehículo por la calle. La policía encontró a los dos sospechosos sentados en el coche con todos los artículos robados que fueron devueltos al Walmart. El coche fue remolcado del lugar y King recibió una citación por hurto, mientras que Klimper fue detenido por 2 órdenes de arresto pendientes y un cargo de hurto. Número 9. Janelle Ambrosia. Narvel Benning, de 36 años, estaba sentado en su vehículo frente a una tienda Dollar General en Cheektowaga, Nueva York, camino al trabajo un día de 2014, cuando una mujer, luego identificada como Janelle Ambrosia, lo atacó con una explosiva diatriba racista. Ambrosia acusó a Benning de asustar a su hijo con el sonido del encendido de su vehículo y comenzó a lanzar insultos raciales. En lugar de responder con enojo, Benning comenzó a grabar el incidente con su teléfono celular. El padre de 4 hijos se mantuvo notablemente tranquilo mientras Ambrosia seguía alzando la voz y lanzando insultos racistas repetidamente mientras se acercaba a su vehículo. En un momento, la mujer enfurecida se jactó de bailar desnuda para la policía y llamó a un hombre que, según ella, era su novio. Durante la conversación, culpó a Benning de su comportamiento. En una entrevista posterior con la estación de radio local WVLK, Ambrosia afirmó que Benning la había llamado adicta al crack antes de que él comenzara a grabar su interacción. Más tarde retiró su afirmación y se disculpó por su comportamiento, esta vez culpando sus acciones a sus problemas mentales. No se presentaron cargos contra Ambrosia, pero el incidente se volvió viral y fue noticia nacional. Este sigue siendo un tema fresco en la memoria de la comunidad de Grand Buffalo hasta el día de hoy. Número 8. Brian Zuniga. Brian Zuniga, de 20 años, estaba siendo perseguido por los agentes del sheriff de Pinellas Park, Florida, poco antes de las 3 de la mañana en mayo de 2013, cuando decidió abandonar su SUV y continuar la huida a pie. Pateó una valla de vinilo y se escondió detrás de una planta de tratamiento de agua, donde se encontró con un gran caimán que lo mordió en la cara y el brazo. Incapaces de encontrar a Zuniga, los agentes terminaron la persecución y emitieron una alerta a las fuerzas del orden para que estuvieran atentos al sospechoso. Varias horas después recibieron una llamada de la policía de San Petersburg que había sido llamada al hospital local en respuesta a un ataque de animal. Zuniga había ido a la sala de emergencias para tratar sus heridas, lo que llevó al personal a contactar a las autoridades. Les contó a los oficiales sobre el ataque del caimán, pero omitió cualquier detalle sobre el hecho de que estaba huyendo de la policía cuando ocurrió. Según un informe policial, Zuniga afirmó que estaba observando peces saltar en el estanque cuando cayó y se encontró cara a cara con el reptil. Dado que el lugar del ataque estaba en otra jurisdicción, los oficiales que respondieron alertaron al departamento del sheriff, momento en el que se dieron cuenta de que el paciente era el hombre que había escapado durante la persecución esa mañana. Después de ser dado de alta del hospital, Zuniga fue arrestado por cargos de huida y evasión, daño a cercas, conducir con licencia suspendida o revocada y resistencia a un oficial sin violencia. El resultado del caso es incierto. Número 7. James Washington. Cuando James Washington, de 50 años, pensó que estaba a punto de morir en un ataque al corazón en 2009, hizo una confesión en su lecho de muerte sobre el asesinato no resuelto de una mujer de Nashville 14 años antes. En ese momento estaba en una cárcel de Tennessee por un caso no relacionado. Mientras tomaba lo que creía que eran sus últimos suspiros, hizo señales débilmente a un guardia cercano y dijo que había matado a golpes a Joyce Goodner, de 35 años, en 1995. Goodner murió de una manera particularmente espantosa. Cuando la policía encontró su cuerpo, había sido apuñalada en el cuello, golpeada con un ladrillo y prendida en fuego. Washington siempre fue sospechoso, pero con pocas pruebas y sin ADN dejado por el culpable, el caso rápidamente se enfrió y permaneció así hasta que confesó haber cometido el crimen. Para sorpresa de Washington, sobrevivió al ataque al corazón y su salud mejoró. No sorprende que intentara retractarse de su confesión de asesinato de Goodner, pero los fiscales siguieron adelante con el caso en su contra. En 2012 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a al menos 51 años de prisión. Número 6. Jennifer Kaufman.
En agosto de 2018, los agentes del sheriff en el condado de Seminole, Florida, avistaron una sub robada que era conducida por Jamie Young, de 46 años. Intentaron detener al conductor en Stanford, pero en cambio fueron llevados a una persecución a alta velocidad hacia el condado vecino de Brevard. La persecución terminó cuando Young perdió el control de su sub y chocó contra una señal de alto, haciendo que el vehículo cayera en una zanja. Ella y su pasajera Jennifer Kaufman huyeron del lugar a pie. Young intentó esconderse en unos arbustos cercanos, pero fue capturada rápidamente por las autoridades. Mientras tanto, Kaufman corría hacia un campo de vacas. Un equipo de vigilancia aérea siguió sus movimientos mientras un rebaño de alrededor de 20 vacas comenzaba a seguirla. En una grabación de audio se podía escuchar al piloto del helicóptero diciéndole a la policía que siguiera a las vacas y que parecía que los animales podrían atacar a la sospechosa fugitiva. Afortunadamente para Kaufman, logró cruzar el campo sin ser atacada, pero fue menos afortunada en sus intentos de evadir a las autoridades. Después de llegar al borde del campo y saltar una cerca, se escondió en unos arbustos y pronto fue capturada por los agentes. Tanto ella como Young fueron acusadas de posesión de drogas, hurto menor, resistencia al arresto y allanamiento. Número 5. Joseph McKinnon. En mayo de 2022, los residentes de Trenton, Carolina del Sur, llamaron a la oficina del sheriff del condado de Edgefield para reportar que habían visto a un hombre inconsciente en el suelo. Los agentes que respondieron encontraron a Joseph McKinnon, de 60 años, muerto en su jardín cerca del cuerpo parcialmente enterrado de su novia, Patricia Dent, de 65 años, cuyos restos asesinados estaban atados y envueltos en bolsas de basura. McKinnon había cavado un agujero y colocado el cuerpo de Dent dentro, pero antes de poder terminar de llenarlo, murió de un ataque al corazón. Los vecinos dijeron a los investigadores que habían visto a McKinnon cavando el agujero el día anterior, y una autopsia reveló que Dent había sido estrangulada. Según las pruebas, era evidente que McKinnon estaba casi terminando de llenar la tumba de Dent cuando dejó la pala y se alejó. Luego colapsó y nunca recuperó la conciencia. Las circunstancias que llevaron al asesinato siguen siendo poco claras. Número 4. Cynthia Guy. Como consejera de adicciones en Casper, Wyoming, Cynthia Guy tenía la tarea de ayudar a los clientes obligados por el tribunal a encaminar sus vidas, pero hizo exactamente lo contrario en 2014, cuando presionó a un paciente con presuntos vínculos con pandillas para que encontrara un sicario dispuesto a matar a su exmarido, Terry Thomas. La víctima prevista era un empresario exitoso que había proporcionado a Guy una vida cómoda después de que la pareja se casara en 2004. Pero el matrimonio finalmente se desmoronó y en 2014 Thomas se divorció de Guy. A pesar de que Guy luchó incansablemente por obtener una mayor parte de los bienes, Thomas fue quien se quedó con la mayoría de ellos. El día después de que se finalizó el divorcio y se rechazó su apelación, Guy se acercó a su paciente con la solicitud del sicario. El paciente de Guy siguió el juego, pero alertó a las autoridades sobre el plan y un agente encubierto se hizo pasar por el sicario. Mientras el agente discutía los detalles del complot de asesinato con Guy, la policía advirtió a Thomas que su ex trataba de matarlo y lo puso bajo custodia protectora. Thomas se alojó en varios hoteles hasta que Guy fue arrestada por solicitud de asesinato en una operación encubierta. Guy mantuvo su inocencia durante el interrogatorio, pero finalmente se declaró culpable de un cargo menor de solicitud para cometer secuestro agravado a cambio de una sentencia de prisión de 20 a 25 años. Número 3. Ethan Thomas. Irving Armstrong, propietario de una vivienda, estaba en proceso de mudarse de San Antonio a Corpus Christi, Texas, en octubre de 2023, cuando el sistema de vigilancia de su casa en San Antonio le alertó sobre la presencia de un hombre y una mujer que habían forzado su entrada por la puerta trasera. Armstrong llamó a la policía y el sospechoso masculino, identificado por las autoridades como Ethan Thomas, de 33 años, intentó esconderse en las vigas del ático mientras su cómplice femenina huía del lugar. Pero el intruso resbaló de su percha, cayó 2 pisos y quedó atrapado sin remedio entre la chimenea y una pared. Incapaz de escapar por sí mismo, Thomas no tuvo más remedio que pedir rescate a las mismas personas que había estado tratando de evitar momentos antes.
Los agentes que respondieron tuvieron que quitar parte del revestimiento para liberar a Thomas, quien luego fue arrestado bajo sospecha de robo y evasión de arresto. Según las actualizaciones más recientes, el caso de Thomas estaba en curso y la sospechosa femenina seguía prófuga. En una entrevista con la estación local KENFI, Armstrong dijo que, además de los daños causados a la residencia para rescatar a Thomas, los intrusos destrozaron su casa y robaron algunas de sus pertenencias. Pero en lugar de sentirse enfadado, atribuyó el incidente al karma y dijo que se alegraba de que nadie más resultara gravemente herido. Número 2. Michael Wayne Gaunes. El juez de Michigan, Sean Perkins, es conocido por su enfoque directo en los asuntos judiciales, aunque también está dispuesto a favorecer a un acusado cuando lo considera adecuado. Durante una audiencia por videollamada en 2024, Perkins acordó desestimar un caso contra un hombre llamado Michael Wayne Gaunes. Aparentemente sin darse cuenta de que aún estaba conectado, Gaunes hizo un comentario despectivo sobre Perkins. Perkins inmediatamente exigió saber quién había hecho el comentario ofensivo. Al darse cuenta de que su comentario había sido escuchado, Gaunes intentó culpar su lenguaje inapropiado a un mal funcionamiento de su teléfono. Pero el juez no se convenció con la excusa y decidió acusarlo de desacato al tribunal. Gaunes inicialmente rodó los ojos mientras pedía disculpas, pero se volvió más sincero a medida que Perkins lo mantenía en la mira durante varios minutos, haciéndole darse cuenta de que no iba a salir impune por su comentario. En un momento dado, Gaunes prácticamente suplicó al juez que aceptara sus disculpas. El abogado de Gaunes trató de mitigar las consecuencias, explicando que el acusado estaba bajo mucho estrés en ese momento de su vida. Después de decidir acusarlo de desacato, Perkins lo hizo esperar hasta que atendió todos los otros casos del día, lo que resultó ser un proceso largo. Número 1. Racista recibe su merecido. En lo que comenzó como un día ordinario en el metro de Londres en 2020, un pasajero ignorante decidió que el vagón era un lugar adecuado para expresar sus creencias racistas. Mientras divagaba medio incoherente en el tren sin usar una máscara a pesar de la obligación en vigor en ese momento, al menos un testigo comenzó a grabar su comportamiento con su teléfono celular. En el video se podía escuchar al pasajero enfurecido gritando a un observador fuera del campo de visión de la cámara. Exigía saber el nombre de la persona antes de hacer un comentario despectivo sobre su tono de piel. Cuando la mujer que filmaba el video preguntó cuál era la relevancia del color de la piel de la persona, el hombre le dijo que se callara. Continuó atacando a transeúntes inocentes con su furia, incluyendo a un grupo de pasajeros negros a quienes se refirió como mascotas. En lo que podría describirse mejor como una entrega rápida de karma bien merecido, uno de los miembros del grupo se volvió y golpeó al hombre en la cara, causando que volara hacia atrás a través del vagón mientras caía inconsciente. Un testigo corrió para ayudar al hombre, mientras que una mujer se reía y decía que no ayudaran a un racista. Aunque el resultado de la situación no está claro, probablemente sea seguro asumir que el hombre aprendió una lección sobre actuar de manera racista en público. Gracias por vernos. Si perdieras tu bolso en un avión con todos tus ahorros de $100,000 en efectivo y Jeff Bezos apareciera al día siguiente para devolver tu bolso, ¿cuánto dinero de recompensa le darías? Déjanos saber en la sección de comentarios.